medios radiales: Suldemaida Radio 106.9, fusionradio.carrd.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales. Hemos roto la línea de lo que separa lo paranormal de lo terrenal. Ya no hay vuelta atrás. Así que, en esta 10ª temporada, te esperamos cada miércoles a partir de las 8 de la noche en la única señal que te trae todo lo referente a él. Gritos del Más Allá, programa paranormal del Eje Cafetero, Armenia Quindío. Recuerda, 8 de la noche, cada miércoles, en Gritos del Más Allá. Te esperamos. Gritos del Más Allá es una producción radial de Armenia Quindío, Colombia, transmitiendo desde la casa radial fusionradio.fun y el Facebook Live de Fusión Radio AXM. A partir de este momento, el misterio se toma los micrófonos de Fusión Radio AXM. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Nuevamente nos encontramos reunidos en este programa donde navegaremos por estos mares del conocimiento y más enfocados en este mundo que poco a poco se entrecruza con el nuestro y nos permite ver seres que, si bien están visibles, algunos otros pertenecen a un plano que para nosotros los humanos es algo inexplorado. Es así como les damos la bienvenida una vez más en Gritos del Más Allá para que recorran con estos 56 minutos en este mundo de lo paranormal, en muchos temas, en muchas de estas historias que nos envían ustedes e incluso navegando por tantos recuerdos en el ámbito de lo paranormal, historia, vivencias y mucho más en Gritos del Más Allá. Y como siempre le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de nuestro Facebook, a través de las emisoras aliadas, como lo es Tano Radio, Latina Estéreo, también para Suldemaida, para Plus Más Radio y para Fusión Radio. Casas que conforman esta unión que permite que nuestra señal llegue a cada uno de sus hogares. Y como siempre deseamos que estos 56 minutos sean cuanto menos entretenidos para todos ustedes y que además de eso puedan aprender y disfrutar un poco de este mundo que poco a poco se entrecruza con el nuestro. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que hacen parte de esta mesa de trabajo. En este caso, el compañero Hugo Ernesto y Viviana Andrea Cano no nos pueden acompañar por temas mayores, pero nos acompaña en mesa el señor Arlex Parra. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a toda la gente que está con nosotros a través de Gritos del Más Allá. Y en esta entrega maravillosa, una entrega más a través de nuestros espacios radiales. Bueno, saludando a Tano Radio, Latina 98.1, 106.9, Suldemaida Comunicaciones y a toda la gente que hace parte de este maravilloso mundo, plusmasradio.com, por supuesto, Fusión Radio y toda la gente que se conecta, que está a través de nuestro mundo virtual, de nuestro mundo de la radio, que hace parte de estas noches de los miércoles, donde estamos acompañándolos a ustedes con Gritos del Más Allá, trayéndoles toda esta información, temas muy variados. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante que nos deja pues muchas cositas para pensar, para hablar, para escuchar, para compartir. Y bueno, pues aquí llegamos nosotros con ese espacio, llegamos con el espacio de Gritos del Más Allá para traerles a ustedes lo mejor de la información
en las noches de miércoles. Alejandro. Claro que sí, Arlex. E iniciemos con este tema. Hay muchos conceptos a lo largo de la historia que hacen referencia a diferentes fenómenos o fenomenologías de lo paranormal. Hay muchos de ellos que nos explican de una manera sencilla a qué es lo que se refiere y cómo inician este tipo de procesos. Y hoy en Gritos trataremos de que todos ustedes comprendan un poco de todas estas fenomenologías, tanto visuales como auditivas, que existen en el mundo de lo paranormal. Hay muchas historias relacionadas con este tipo de fenómenos. Hay muchos temas que son, digamos, fácil y ampliamente reconocidos gracias a la gran pantalla de diferentes formas de distribuir este contenido paranormal y volviéndolos también un cliché en este tipo de películas, en este tipo de filmes que lo único que hacen es intensificar o mal informar un tema con un nombre que en muchos de los casos no pertenece realmente a lo que está sucediendo. Temas muy comunes como lo que son los poltergeists, como lo que son la pareidolia, igualmente como lo es la psicofonía, y tenemos muchos más, pero que a raíz de toda este prólogo que estoy generando son los que más se reconocen gracias a este tipo de medios. Y entre ellos, hoy hablaremos de cada uno de ellos y también trataremos algunos que hacen referencia a cosas que, si bien el cine lo engloba en un término que, si bien podría ser, no es en su totalidad y no es el nombre correcto a lo que corresponde. Pero antes, Arlex, ¿qué tal esta 10ª temporada? Hemos tenido una larga trayectoria con esta 10ª temporada donde hemos tratado temas que en anteriores no habíamos traído a la mesa. Pues el fenómeno paranormal viene muy variado y pues nos permite tener ese encuentro con tanta información que a veces nos damos por decantada o damos por sentada. Muchas veces empezamos a hablar de algunos temas y nosotros tenemos digamos que la gran costumbre de hacerle un recorrido a las historias y empezar en un lado y terminar en otro, contar una historia, volver a la historia. ¿Por qué? Porque que a veces muchas de las ocasiones hay que hacer un contexto, hay que generarle un piso a esto que es lo paranormal, porque pues muchas veces nos han hecho daño con el tema de Hollywood, haciéndolo todo muy digamos, dramático, muy exacerbado, muy exagerado. Obviamente, si tenemos un encuentro con demonios, es un tema pues muy denso. Pero si tenemos encuentros con espíritus, a veces los espíritus o los fantasmas o los poltergeists o este tipo de cosas, a veces son cosas que son muy leves, casi imperceptibles. Pero pues Hollywood se acostumbró a que de una pulga saca un caballo. Entonces, para que la gente tuviera ese miedo, y pues digamos que eso es lo que nos permite muchas veces tratar de llevar a la explicación casi racional de las situaciones que hay. Claro que sí, Arlex. Y a esta hora de la noche le enviamos un saludo muy especial a Lucenit Soler, a Arlex Parra, que nos acompaña en mesa, también para Julia Beltramelli, nos dice buenas noches, chicos, de la familia de Tucumán, Argentina, ya escuchándolos. De igual manera le enviamos un saludito muy especial a Adriana Mazaeda, que nos dice buenas tardes, saludos chicos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, viendo y haciendo el aguante y escuchando desde Argentina. Saludito también para acá Julia Beltramel, que nos dice excelentes temas los de esta noche. Arlex, antes de irnos con el grosso del programa, Sí. ¿qué tipo de experiencias paranormales ha tenido con respecto a estos términos? Que usted diga, estoy seguro de que pertenece a uno de estos fenómenos auditivos o visuales. Pues a veces uno tiende a confundirse con la terminología, pero pues el fenómeno se presenta, o sea, no hay un tema que uno diga, no, es que a mí me pasó tal cosa, o me movieron tal cosa, o yo escuché tal cosa. Simplemente es buscarle la parte de base, que es importante, porque pues muchas veces no sabemos ni de qué es lo que estamos hablando. Cuando nosotros no sabemos descubrir cuál es el fenómeno, pues se nos es difícil también, digamos, identificarlo y tratar de darle un transcurso, un tránsito a cada una de esas situaciones. Cuando no sabemos si es una pareidolia o no sabemos qué fenomenología auditiva es o visual, entonces a veces se nos pega un poco la situación, entonces uno no sabe de dónde despegar, como contaba en alguno de los programas Marcelo. La forma mágica de solucionar un tema casi místico que le montó una persona
de un viento que movía unas cortinas y movía todo esto, fue la Santa Ferretería. Entonces fue colocar algo, sellar algo para que el viento no entrara y se moviera o se comportara de esa manera, ¿sí? Hiciera ese vacío, hiciera eso. Muchas veces los sonidos que escuchamos, como quejidos, como gritos, como ese tipo de cosas, simplemente se hacen a través de fenómenos muy naturales. Donde de pronto una lata corta el viento, donde una cortina está muy templada y hace un sonido en específico, y pues cuando uno está lleno de miedo, de temor, pues obviamente digamos que magnifica la situación. Entonces hay que tener en cuenta eso, Alejandro. De hecho, con respecto a lo que nos hablaba Arlex, se me viene a la mente una película que se puede recomendar, La Habitación 1408. Sí, Que hace parte de estos libros de Lovecraft, si no estoy mal, creo que sí. o de Stephen King. Ya en un momentico les confirmamos Creo de quién que es. de Stephen King. Si Ya en no un momentico estoy les mal. confirmamos de quién es, donde el protagonista lo que hacía era ir a casas embrujadas, a lugares embrujados y decir realmente si sí lo estaban. En la primera situación que se nos muestra la película, va a una casa, una habitación en específico, donde dicen, no, ahí pasó tal y tal cosa y por eso pasa tal y tal cosa. Él pasa la noche y conforme amanece, llega y le dice, tal y tal y tal cosa es lo que estaba pasando, era una filtración del aire, eran las tuberías viejas que pasaba tal cosa. Entonces, antes de darle una explicación con estas terminologías a algo que le esté ocurriendo a usted o a algún familiar, primero evaluemos y revisemos muy bien qué es lo que puede estar ocurriendo. Simplemente hay una cantidad de temor en muchas de las cosas. Y gracias a grandes pantallas Exacto. permiten que la Entonces, gente lo encasille en un lugar que no va. Exacto, entonces cuando uno tiene todo ese temor, digamos que reconcentrado o organizado de alguna manera en nuestro día a día, pues uno, o a veces uno sueña, porque hay gente, no lo digo por mí, lo digo por mucha gente que he escuchado, yo quisiera sentir, yo quisiera que me tocaran, yo quisiera que me hablaran, yo quisiera que me dijeran al oído, que me susurraran, que se comunicaran conmigo los muertos. Bueno, una cantidad de cosas que a veces la gente no sabe lo que está pidiendo en realidad, porque esto no es de hacer las cosas como tan chévere, y a veces sentir estas presencias no es tan cómodo como la gente piensa. La gente piensa que la gente que tiene esa alta sensibilidad vive súper cómoda, y no, porque es que es una cantidad de personajes que se han desencarnado y que están buscando ayuda muchas veces porque no saben ni siquiera que están muertos, por ejemplo. O tratan de comunicarse desde el más allá con un sonido y uno pues puede que escuche pero no los entiende. Entonces para eso toca grabar, toca hacer una investigación, toca ahondar en la historia del lugar, del sitio, del acontecimiento, porque aquí pudo haber pasado en esta casa donde estamos nosotros un incendio y morí mucha gente, pero se organizó y se volvió a hacer un edificio y aquí quedó cierto remanente del dolor o de ese tipo de cosas que pudieron haber pasado con el incendio. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que ha sucedido. Pero, o con el terremoto en Armenia, muchas de las personas murieron en la calle porque se desprendieron partes de las losas de los edificios y les cayeron encima, murieron en la calle. Entonces hay gente que no se dio ni cuenta de cómo murió y está por ahí pidiendo ayuda de cierta manera, o no saben que están muertos y no saben pedir ayuda. Entonces una persona que tiene esa capacidad o esa alta sensibilidad pues se va a ver un poquito perturbada porque la tranquilidad se rompe con una facilidad enorme, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Y entre estos conceptos y bueno, también tomando en cuenta lo que usted nos dice, la gente de alguna u otra manera trata de encasillar todo lo que no entiende. De hecho, el ser humano es así, trata de encasillar aquello que no entiende en conceptos que para ellos son los más adecuados. Y justo en el ámbito de lo paranormal es uno de los rubros donde este tipo de cuestiones se ven muy, muy fácilmente. Donde una persona, muchas veces sin el conocimiento, da por hecho que está ocurriendo algo. Es ahí donde entra esa problemática de los brujitos de turno. Cuando tenemos estos brujos, estos chamanes que no saben qué es una pareidolia o que no saben qué es un sonido X o Y, porque pues a veces uno no lo sabe ni escribir, porque uno a veces también se equivoca, porque aquí no estamos diciendo que nosotros no las sabemos todas, pero uno a veces dice que, por ejemplo, puede ser este fenómeno, pero se puede parecer más a otro, o puede ser otro fenómeno, pero uno trata de darle, digamos que una corriente lógica para poder no generar miedo, o sea, para generar una tranquilidad en un proceso de entendimiento. Cuando yo no entiendo qué es lo que está pasando, pues cómo le voy a dar tranquilidad a la persona que me está pidiendo asesoría. Primero tengo que entrar a entenderlo yo
como el investigador o como la persona que va llegando al lugar. Obviamente uno no se desprende del miedo porque mentiroso fuera el que diga que no siente miedo. Yo creo que Marcelo no me va a dejar mentir. A uno de todas formas le dan cierto nivel de miedo porque usted está explorando algo desconocido, o sea, usted se está encontrando con algo desconocido. Cuando usted ya sabe la fuente de lo que es, sea un fenómeno acústico, sea un fenómeno visual, sea un fenómeno de la refracción de la luz, como lo quieran llamar y como lo quieran dilucidar, pues uno ya dice, bueno, caramba, ya esto es más, es menos paranormal y más científico o más natural. ¿Sí? Y es que con respecto a esta palabra pareidolia, lastimosamente se ha tomado mucho en el ámbito de lo paranormal. La pareidolia llega a un punto para las nuevas generaciones en que hace referencia simplemente a aparición de fantasmas. Pero si nos vamos a las realidades y a las claridades de este tipo de asuntos, la pareidolia no es más que un proceso psicológico. Y para que dejemos bien claro esto, la pareidolia es un fenómeno psicológico donde hay un estímulo vago y aleatorio que habitualmente se genera por una imagen donde se percibe la forma reconocible de una cara debido a un sesgo perceptivo, que es un fenómeno natural del cuerpo. Alejo, de explicarlo tan científicamente, es simplemente ver caras. Ver caras. ¿Sí? Y muchas personas tenemos esa capacidad de ver, yo tengo esa capacidad de ver caras, yo puedo ver un anuncio, puedo ver unas letras, puedo ver algo. Que de hecho es un comportamiento asociativo de la imagen que se está viendo. Eso me gusta más. Es asociar, es la connotación de mirar y dar una forma casi lógica o mental o cerebral o como usted lo quiera llamar, de ese espacio. Pero entonces usted a veces se queda mirando en la oscuridad de la noche y muchas veces ve rostros. O sea, asústese cuando usted empiece a ver ojos en cantidades porque usted no va a ver ojos en realidad, usted va a ver rostros, pero cuando usted ve ojos ahí hay otro comportamiento y otro fenómeno que puede estar pasando. Arlex, y con respecto a esta pareidolia nos llega una historia a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp está habilitado para todos ustedes a través de nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Facilito, la pueden encontrar de una manera sencilla. Es cortica la historia, nos dicen por acá uno de nuestros fieles oyentes. Hola chicos de Gritos del Más Allá. Con respecto a estos fenómenos visuales y auditivos, recuerdo que cuando era joven, normalmente cuando ya llegaban altas horas de la noche, solía ver por la ventana. Cuando observaba por la misma, que cabe aclarar que afuera de mi casa hay un árbol, siempre veía a un señor que estaba afuera parado, siempre. La figura era lo que veía y la cara, que era lo más reconocible. Obviamente, con respecto al tiempo en que lo veía, me empezaba a generar miedo. Normalmente, después de verlo, me iba a acostar y se me quedaba esa imagen grabada y no la podía borrar. A raíz de estos sucesos empecé a tener mucho miedo. Y con respecto a eso que estaba ocurriendo, creo que llamé a alguna entidad o algún tipo de ser, pues se aprovechaba de ese rostro y lo lograba ver cada vez más en mi habitación. Con respecto al rostro que vi inicialmente, una vez detallando con amigos, salí y me di cuenta que era simplemente una parte del árbol lo que hacía que mi cerebro viese esa cara. Pero ahí es donde llego y les cuento que con respecto al miedo que tenía, logré que algo o quizás alguien de un bajo astral se presentara en mi habitación con ese rostro que de por sí ya me atemorizaba. Esta es la historia que les envío, es corta, pero cabe recalcar que a día de hoy ya no veo esta cara. Interesante, créame que es muy interesante. Y bueno, pues haciendo análisis muchas veces también pasa mucho la sugestión. Sí. Que es un fenómeno psicológico, nos sugestionamos con facilidad, muchas veces también hay unas sugestiones colectivas, que también eso permite que la gente experimente cosas en grupo. Entonces cuando uno tiene ese tipo de situación o que es altamente sugestionable, entonces las personas sienten miedo rápidamente. Por ejemplo, cuando a uno se le muere un familiar, fuera obviamente que está bajo la sombra de la tristeza y el dolor, hay otra cosa que es la sugestión de uno ver el muerto en su última, digamos, en su última morada, en su última faceta, que es ya cuando usted lo ve. Obviamente pues hay gente que por eso quitaron la forma de que cuando una persona muere trágicamente estripada o quemada o ese tipo de cosas, la familia no lo pueda ver porque pues eso genera una cierta impresión.
Entonces hay mucha gente, y a mí me lo han comentado mucho mis amigos y algunos alumnos, cuando hemos hablado de esos temas extranormales, porque eso no es paranormal, sino se sale de la normalidad, es extra, que le decían a uno, uy, no, es que quedó con una cara de impresión, como con una cara de susto, o sea, lo impresiona la cara de susto, quién sabe qué vio en su último momento, y hay gente que se muere y tiene una cara de tranquilidad asombrosa, o sea, hay gente que se va en paz, y otra se va como que usted... Como si hubiese visto el día. Sí, como si hubiese visto algo horrible, o sea, entonces son situaciones y la gente a veces se queda con esas caras y se va a dormir y cierra los ojos y ve al muerto. En el ataúd, en esa condición. Queda impregnada esa imagen. Queda sugestionado. Entonces mire que uno a veces cuando se deja sugestionar de las cosas, pues pasan esas situaciones y pues eso lo atropella a uno y lo lastima psicológicamente de cierta manera mientras uno vuelve otra vez como a caer en la cuenta de que es una realidad totalmente normal. Sí, que Con respecto a esta historia del oyente, nos gustaría que nos envíe cómo fue ese proceso para dejar de verlo. ¿Ocurrió de un día para otro Sí, o fue que es paulatinamente? Porque bueno, ahí nos da la historia, que es un condensado interesante, Sí. porque ya lo hemos hablado. Sí. Muchas veces ese pánico colectivo hace que algún tipo de entidad o algún tipo de ser se aproveche. Bueno, y ahí en no, este ahí caso no es tan podría colectivo, ser es más individual. más pero individual, sí, pero colectivo pasa también. podría ser ese tipo de situaciones. Más necesitamos saber es ese proceso a raíz de ir olvidando ese rostro. Son historias que quedan. De hecho, recuerdo... Los rostros son una cosa muy impresionante. De hecho, ustedes las lechuzas, por ahí hay un TikTok que me parece muy gracioso, que hay una lechuza dentro de una iglesia Sí. y digamos que la igualan con una bruja. Entonces la lechuza se empieza a mover con el ritmo de la música y los cristianos o los que están ahí empiezan a cantar más fuerte y pues la lechuza como que coge ese sonido y como que más lo goza y entonces dicen que es una bruja y en realidad no. De ese tipo de situaciones con las lechuzas o con los búhos o con esos animales, pues ellos son animales nocturnos. Si usted le refleja la luz, se le va a ver en el globo ocular el reflejo de la luz. Bueno, hay muchas cosas que son más científicas, físicas, naturales que extranormales o paranormales. Aquí es donde yo hago una pregunta, Arlex, general. Todos conocemos estas leyendas de los hombres sombra, ¿sí? Que solamente se les ve el Sí. rostro, los ojos blancos. Muchas de estas historias podría su inicio ser solamente pareidolia, pero al entender que muchas personas lo están viendo o lo ven, se pudo haber generado este fenómeno como tal. Sí, no, porque el Eldendemar no existía hasta hace unos 10 años. O 10 15 años, que se vuelven esas leyendas urbanas que van apareciendo. De hecho, una leyenda urbana muy conocida era el hombre del sombrero, mismo que solo se le veía la cara y el sombrero. Lo mismo que el ¿cómo es que se llama? Este negro, el charro negro. El charro negro. Ese tipo de cosas, o sea, volvemos al tema de los mitos y leyendas desde las localidades o desde el punto de vista amplio y suficiente en nuestro territorio o en nuestro Suramérica o en Centroamérica digamos que de Centroamérica para abajo hasta la Patagonia, desde México hasta la Patagonia, donde encontramos nosotros que la Llorona, que es tan representativa, yo creo que esta es partner de Gritos del Más Allá porque casi siempre la nombramos, pero la Llorona, usted ve las diferentes Lloronas en los diferentes países, tienen la misma connotación de base, pero se comportan totalmente diferentes en ciertas cosas. Entonces, es de análisis, ¿sí? Entonces, cuando miramos ese tema de la pareidolia con los rostros y todo este tema, pues es simplemente el miedo humano a mirar cosas que no entiende y darle una forma para poder establecer una tranquilidad o el mismo miedo, o darle más poder al miedo. Entonces mire que hay que darle, digamos que un manejo. Claro que sí, y a esta hora de la noche le enviamos un saludo muy especial a Alejandro, que nos dice: saludos queridos amigos, excelente noche y excelente programación, escuchando desde La Rioja, Argentina. De igual manera saludamos a Marcelo Fernández, que nos dice: buenas noches amigos míos, desde Monte Grande, BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Hacemos la pregunta, Arlex, porque lastimosamente hemos llegado al minuto 26, pero hacemos la pregunta abierta a nuestros oyentes. ¿Qué experiencia con respecto a la pareidolia, y ya entendiendo que es un proceso psicológico, le hubiesen podido dar una explicación teniendo esa claridad? Envíela a través de nuestro WhatsApp, línea única, disponible en nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Antes de llegar al minuto 26, saludamos a Tano Radio, que también está aquí y me dice que
ya está súper conectado, o sea, me está generando el feedback de que está ahí, a Latina 98.1, emisora Energía con el señor Cristian Devia, Plus Más Radio, Fusión Radio, Sirius Radio, Suldemaida 106.9, todas estas emisoras que a veces se nos pone un poco complejo nombrarlas a todas, pero todas estas casas hacen parte de este equipo en esta noche a través de Gritos del Más Allá. Nos vamos a ir un pequeño corte comercial. Ya regresamos, recuerden que estamos en Gritos del Más Allá y la invitación es para que ustedes sigan compartiendo el en vivo a través de nuestras redes sociales y también compártanlo de sus amigos en el WhatsApp, invítelos a que nos escuchen, invítelos a que hagan parte de esta familia de Gritos del Más Allá. Nos vamos y ya regresamos aquí en Fusión Radio. Fusión Radio. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de 1/3 del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerio de Medio Ambiente. Fusión Radio. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple. Algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de las personas que se sientan a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o, por qué no, al mundo entero. Pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir, jamás lo conseguirá. No difundas, no compartas, no comentes, no te burles, denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tus manos. Sé un héroe contra el ciberbullying. Fusión Radio. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Fusión Radio. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Fusión Radio. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. El siguiente programa es una producción para la Alianza de Medios Radiales Suldemaida Radio 106.9, fusionradio.carrd.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales. En vivo. Y continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal originado desde Armenia, Quindío, Colombia. Y como siempre, deseando que todos ustedes disfruten de estos 56 minutos de información en el ámbito paranormal. Arlex, temas dejamos muchos abiertos y con respecto a este rubro hay muchos de dónde tomar. El tema de abrir la puerta con estos temas es que a veces se nos escapan muchas de las actividades que queremos comentar, muchos de los procesos que queremos contar porque a veces el tiempo no nos da, pero sí tratamos de ser muy explícitos y contarles un poco bajo un contexto, bajo una realidad que hemos explorado, que hemos vivido, que hemos evidenciado y que también a través de las historias de los oyentes, que a través de esa conexión que hay con la audiencia, pues nos permite hablar con esa, digamos, prioridad, con esa capacidad y con ese convencimiento de que muchas cosas que hemos dicho acá tienen un peso científico, que tienen un peso a nivel de conocimiento, porque a veces la gente piensa que es que esto es un capricho, no sé, será del director de la emisora o del que hace el director del programa o el que hace el aseo, no sé, de alguien ahí por ahí que aparece y dijo, no, vamos a hablar de esto. La realidad de esto nos permite también, como lo estaba diciendo, escuchar. Y cuando nos referimos al fenómeno de escuchar, pues encontramos un fenómeno paranormal que muchas veces se filtra en estos micrófonos, que a veces se filtran en los programas, otros programas que podemos nombrar, porque pues eso es lo bueno de tener aquí la libertad de ser independiente, como la gente de la Mega Colombia, que ha tenido un par de experiencias paranormales, donde han escuchado hablar una niña y todo esto, y que se ha vuelto tendencia, y creo, no sé si estará en TikTok, pero bueno, creo que en YouTube sí está, donde ellos escuchan la grabación de después y encuentran directamente la voz de una niña pidiendo auxilio. Entonces, esos fenómenos que estamos hablando son fenómenos que muchas veces son captados en audio y mucho después se vienen a encontrar, pues, digamos que en el registro cuando uno empieza a revisar las grabaciones. Porque, por ejemplo, en estos momentos nosotros podemos estar hablando y la gente puede estar escuchando una interferencia, por ejemplo, o un chirrido, un chasquido, cosas que nos han pasado dentro del aire aquí en Fusión Radio, en Plusma Radio también nos pasó. Entonces, no es que los equipos estén malos, puede que a veces tengan su mantenimiento correctivo y preventivo y todo el tema, y uno sabe que el equipo está bueno, que el equipo está funcional, que el equipo está funcionando todo el día bien. De hecho, me ha pasado acá que todo el día he hecho el en vivo, organizado, he hablado, y llega el momento de Gritos del Más Allá y no funciona un micrófono. Falla un micrófono, la cámara a veces se pone tiesa, se pega, el internet deja de funcionar, y no es porque nos hayan cortado el servicio, sino que simplemente por la energía. En estos días, para contar un tema muy cercano acá a la casa, en estos días teníamos la ventana abierta de la emisora y hacia un patio, gran patio, y mire todo lo que nos estaba pasando ese día. De hecho, por eso por lo regular mantenemos cerrada la casa para evitar, digamos, que cuando se está hablando de esto, se mueva la energía y pues entre o penetre o desconfigure lo que tenemos. Y con respecto a esta pregunta abierta que habíamos hecho a Arlex, nos llega otra historia de Entaliex. Dice, primero los pongo en contexto. Cuando yo salí de mi habitación, lo primero que se ve son los sillones del living. Estaba tranquila en la habitación con la puerta cerrada y mi novio en ese entonces jugaba en el PC. Yo estaba acostada leyendo. Quise ir al baño, entonces procedí a levantarme e ir hacia la puerta de la habitación. Cuando la abro, veo a una persona sentada en el sillón. Del susto, cerré la puerta y me quedé pensando qué era lo que había visto. Esperé un minuto para volver a abrirla y efectivamente, cuando la abro, vuelvo a ver a alguien sentado. Obviamente, muerta del miedo, voy a donde está mi novio y le digo, hay alguien afuera, se nos metió un ladrón. Cuando mi novio se levanta del computador asustado y abre la puerta, como ya se lo imaginan, no había nadie. Muchas de esas historias. Pero eso ya es ver. Estamos hablando, pues, esa fue la anterior media hora, pero interesante. Es una muy buena historia.
Pero hablando de los temas de oír. Y con respecto a oír también nos llega otra historia. Que usted a veces, por ejemplo, escucha algo como, le tocaron la puerta. Y uno va y abre la puerta. O pregunta quién es. O cuando usted tiene la puerta sin seguro dice, siga. A veces uno es muy imprudente con ese tipo de cosas y usted no analiza que usted puede estar dejando entrar una energía X o Y. Entonces, y por acá nos envía otra historia con dos fenómenos que estamos tratando el día de hoy. Okay. Nos dice Nick, una vez en el trabajo, en el laburo, estaba solo en una mesa, como a eso de las 12. Estaba sentado en la punta más lejana mirando la tele. De eso se mueve una silla del lado, quedando en diagonal, como si fuera a sentarse alguien a mirar la televisión. Yo obviamente lancé un maderazo, me paré ya después como si nada y me fui de ese lugar. Y además de eso les agrego... Se parece mucho a mí, ¿no? Y además de eso les agrego, chicos de Gritos del Más Allá, una historia de mi señora. Ella trabajaba como enfermera. Dice que una vez andaba en una sala de partos reponiendo los materiales y que había escuchado que una mujer le decía que si ya iba a salir. Ella volteó a mirar y no vio nada, así que salió. Y conforme estaba saliendo volvió a escuchar que le dijeron que sí se iba a salir. Ella, pues ya un poco extrañada, lo que hizo fue y le preguntó a la compañera que qué hacía una mujer ahí adentro, que ella a esa hora no debería estar. Esta le dijo que no debería haber nadie. Se devolvieron a mirar y en efecto no había absolutamente nadie. Esas voces que quedan ahí de la nada. Sí, que quedan de la nada, o sea, o que a usted le dicen, córrase, quítese. Y usted se quita y automáticamente o la más común, cae algo, pasa algo, usted en una carretera alguien lo pispea o le hace pss, y uno voltea a mirar el OE y simplemente con esa acción de girarse o de escuchar ese OE, que ese sí, créame, o hola o alguna cosa de ese tipo de cosas que usted le presta atención, muchas veces eso le salva la vida a uno de que lo atropelle un carro, una moto, que se vaya a un hueco, bueno, muchas cosas, porque usted voltea y como que frena la acción y evita que le pase un suceso de pronto desagradable. Entonces eso es muy importante. Y por acá nos dice también el sargento Cruz, dice lo siguiente: laboro en un edificio del año 1886. Está simplemente lleno de fantasmas para mí. Aclaro, eso sí, que soy ateo y no me gusta nada que tenga que ver con la alquimia y me repugna el zodiaco. Sin embargo, admito que hay fantasmas. Soy el que cierra la noche y siempre salgo corriendo. Se prenden las radios solas, se escuchan pisadas fuertes a veces, mueven los cubiertos y me pasa que a veces, cuando estoy afuera, escucho que llaman mi nombre. Y no solamente es esa experiencia, sino que hay muchas más. Además de eso, descarto que soy esquizofrénico porque he ido ya al doctor. Señor, usted lo que tiene es esquizofrenia. Cuando toma... desaparece. Desaparecen los espíritus. No, tomándolo a la parte, digamos que seria, por así decirlo. Es un tema complejo. Por ejemplo, el edificio Nacional de Chocolates en Bogotá, o edificios donde hay artes escénicas, muchas veces, o los mismos cines, de hecho, los mismos cines, teatros, cines y este tipo de cosas, donde ha habido un sinnúmero de personas que han pasado, algunos han fallecido, algunos, bueno, qué sé yo, algunas cantidad de cosas. Se siente una energía muy peculiar, como no sé, o sea, es que no sé cómo llamarle darle a esa forma, a esa energía, pero en todo caso, usted siente que hay algo, ¿sí? Sí. Y muchas veces usted siente que algo lo mira. Sí, y no es locura, no es buscarle algo que no existe, no. A veces usted siente que algo lo está vigilando, que algo lo está mirando desde un cierto punto de la sala de teatro o del cine. Y usted voltea a mirar y ahí no hay nada. O sea, usted está seguro que no hay nada, pero algo lo está mirando desde ese punto en específico. Entonces mire que a veces sí pasa. Lo que pasa es que pues comprender estos fenómenos y entender que nosotros también somos muchas veces sensibles a estas situaciones, pues muy complejo. De hecho, creo que nosotros al fin sí pasamos lo de Cartago, lo de la casa. La casa, sí. La sí? Casa donde nos decían que había unas psicofonías. Que se escuchaban las psicofonías. Sí. Bueno, en todo caso, a veces se alcanzan a dilucidar o a encontrar algunas grabaciones. No sé qué tan preparadas sean o qué tan reales sean, porque hay que hacer obviamente una investigación concienzuda y uno no puede decir a primer impacto o a primera emoción, eso es una psicofonía, eso es una pareidolia, eso es, no, porque
Para eso se hizo el estudio, y para eso se hizo la investigación, el ensayo y error. La gente quiere que uno le diga ya que eso es un demonio, o le quiere que uno diga ya que es un espíritu, pero en realidad pues uno tiene que tomarse digamos ciertos determinantes, ciertos tiempos para poder hacer un análisis concienzudo y poder decir si es o no es en realidad algo dentro de la fenomenología paranormal. Dentro de los fenómenos paranormales, por decirlo así. O sea, es que a veces uno se quiere enredar. Sí. Entonces, cuando uno hace ese análisis, cuando uno piensa y uno toma la decisión de decir, ¿será que este señor que cierra por llevar tantos años, aunque él aclaró, no creo digamos, no cree en nada? Sí, Sí. es ateo. Es ateo, no cree en nada, no tiene enfermedad psicológica o digamos mental, por así decirlo, pues puede que no tenga esquizofrenia, pero puede tener otra enfermedad, ¿sí? Pues no sé, estoy hablando simplemente desde buscando factos, ¿no? Pero que ha escuchado, ha escuchado. Sí. ¿Sí? De hecho, hablan para aquellos que tienen sensibilidad auditiva, que muchas veces cuando pasa una energía maluquísima, a usted le queda un zumbido en el oído, como ¡bip! O cuando usted llega a un lugar y como que se le tapa el oído, y no es simplemente por cambio de presión, porque puede suceder también cuando usted viaja en diferentes puntos y hay presión, subidas, bajas y demás, pues a usted se le tapa los oídos. Pero que usted llegue a un lugar en específico y usted sienta que los oídos se le tapan, ya hay un fenómeno importante. Importante. Y es que con respecto a estas historias, Arlex, nos llega otra de Beto que dice lo siguiente: contaré unas historias de mi anterior trabajo. Era una fábrica de muchos años, muy conocida y muy grande. Incluso se dice que en los pasillos subterráneos, a los que ni al pedo me animé a entrar, se usaban durante la dictadura para mover gente porque conectaba con puntos estratégicos. Además, se dice que muchos han muerto ahí. Aparte de esto, cuento las dos historias que tengo. En uno de los casos me contó personalmente quién era mi jefe. Eso fue aproximadamente el 7 de septiembre, capaz me equivoco de la fecha, pero era un día, un día del metalúrgico, dice por acá, por lo que no había operarios, solo administrativos. El jefe en ese momento, tecnólogo, si no me equivoco, estaba recorriendo los silenciosos galpones, que ni él recuerda el por qué los estaba pues caminando. Lo que me contó fue lo siguiente: él estaba recorriendo los silenciosos galpones cuando escuchó que lo chistaron a sus espaldas. Él se congeló, agachó la cabeza y siguió caminando sin mirar a ningún lado, aunque lo volvieron a chistar. Dice que nunca más quiso volver a recorrer eso, sabiendo que había alguien que lo estaba chistando en ese momento. ¿Viste? ¡Venga acá! Y bueno, aquí nos resaltan que no había nadie más en este lugar. Sí, claro, y con pasa. respecto a esta misma empresa nos dice que el segundo caso es el siguiente, que lo vivió él y cerré todo, o sea, se asustó por completo. Estaba en el galpón dentro de ahí. Ahí habían 2 líneas con un operario cada una, mi compañero de turno y yo. Los portones estaban bajos, las puertas hacían un quilombo terrible, hacían mucho ruido. Ajá. Yo había escuchado 1000 historias de este lugar, pero pues ninguna la creía. No sé si era por el horario, pues estábamos rotando, estábamos charlando y tomando mate mientras las líneas funcionaban. Y de repente escuchamos un golpe ahí adentro, como si hubiesen levantado uno de esos tachos de basura, plásticos vacíos, y lo hubiesen golpeado contra el piso. Los dos nos miramos y nos quedamos callados, y 2 segundos después yo me levanto temblando y le digo: si hay algún hijo de lo acabo a piñas. Me levanté y recorrí todo el galpón, que tenía aproximadamente 80 metros por 30 metros, o tal vez más, y busqué atrás de las cajas, de todas las máquinas del baño, y no había absolutamente nadie, cuando el ruido se había escuchado muy cerca. Sí, por acá nos escribe Marcelo, dice psicopastesia, se llama el fenómeno de ser observado, o sea, sentirse observado. Sí, hay mucha cosa que uno toma. En las fábricas a mí también me pasó. Yo cuido una fábrica de muebles. De hecho lo encerraban a uno, que creo que hay trabajos que son muy mierdas, y me perdonan la expresión las personas que no escuchan, pero hay trabajos que son una porquería. Cuando usted lo encierran en un lugar, que usted está cuidando el lugar, pero está encerrado dentro del lugar, y son fábricas grandísimas de muebles, cuando usted lo agarra el terror, usted lo puede matar un infarto de solo el miedo.
De hecho, pues yo pagué servicio militar y todo el tema, entonces la gente que me contrató sabía que yo había sido militar. Pero el hecho de ser militar no quiere decir que uno esté exento de que le dé miedo, porque es que vuelvo y les digo a la gente que nos escucha, esto aquí no es un show para sentir miedo, sino para decir que todos nos da miedo y a todos nos mueve la fibra cuando hay un suceso que uno no comprende con exactitud. Una vez, de las veces que cuidé, porque yo trabajé casi un año allá, me tocaba ir en cicla de mi casa hasta ese lugar. Eso es Vía El Caimo, Alejandro, para que Sí. se ubique. Para aquellos que nos escuchan desde... Para los que nos escuchan locales, para que nos escuchen. Eso es Vía El Caimo, tú no tienes que pasar por el cementerio. Es una vía muy larga. Tiene que pasar por el cementerio, entonces a veces a uno se le pegan cosas porque usted sabe que uno es sensible. Sí. El tema. Yo ese día bajé en la bicicleta para ir a recibir el turno, desde entraba a las 7 de la noche y salía el otro día a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, dependiendo, pues, a veces eran 12, otras veces eran 11 horas. Y en el encierro, a usted llegan y lo encierran, o sea, usted no queda con llave, o sea, si usted se incendia esa fábrica, usted se muere allá adentro, o sea, porque no había forma. Y a veces el turno era con trabajadores dentro de la fábrica, o sea, si a usted lo encerraban con los trabajadores, o dejaban a los trabajadores encerrados y al que estaba cuidando por fuera. En el resumen de la situación, una vez estaba yo solo en la fábrica y me prendieron 3 máquinas, pero pum, 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 así, seguidas, como cuando se prenden las luces de seguido y suenan. Sí. Me prendieron 3 máquinas aserradoras de esas que tienen, que son de cierre de banco. Yo quedé como que ¡ah! Yo como que quedé pero pálido y yo me sentía que no respiraba y yo qué lo que hice, pues simplemente fui a donde están los breaks principales y yo llegué y ¡brum! Quité la luz en toda la fábrica. O sea, yo dije, pues lo que sea, pues hay que mirarlo. O sea, yo tomé esa decisión porque yo dije, si es un ladrón, pues yo sé dónde están los breaks principales, o sea que si se me entró, voy a escuchar sonido. De hecho, cuando yo volví a prender la luz, o sea, volví a subir los breaks, las máquinas no se volvieron a encender. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, si eso lo hubiese hecho alguien normal, usted apaga la máquina y la máquina se vuelve a prender con el subidón de luz. Con el subidón de luz. Sí, pero no. Ya estaban apagadas las máquinas otra vez. Esa noche la pasé del asco porque esperar esas 5 horas que me faltaban para llegar al término, eso fue como a las 2:30 de la mañana, es un tema muy berraco. Y sentir que hay gente afuera, sabiendo que la fábrica, o sea, está ahí, pero usted sentir gente afuera, escuchar pasos afuera, es un poco azarador, sabiendo que no hay nadie más. Sabiendo que no hay nadie más. Bueno, por acá nos envían otra historia, Arlex, y sin dudarlo ese tipo de experiencias son muy malucas. Sí, pesadas. Pero por acá nos dicen, trabajo en seguridad privada, me tocó estar en un hospital universitario durante casi un año y nunca tuve una experiencia sobrenatural, a pesar de haber tenido que hacer incontables recorridos por todo el lugar, incluyendo el internado, el subsuelo y los consultorios. De vez en cuando estaba recorriendo el pabellón vacío a las 4 de la mañana y se activaban los altavoces de la sala de espera llamando a algún paciente. Obviamente te llevas un buen susto, pero pues era algo normal. Cuando estaba todo el quilombo del robo de las vacunas de lo que ya conocemos, COVID, me asignaron al edificio donde se guardan las mismas. Una de las heladeras de las vacunas se encontraba en el subsuelo, junto a la morgue. Me sentía algo incómodo al bajar, así que durante este tipo de revisiones, por acá se me fue, a ver, al bajar, así que durante mis recorridos entraba y daba un par de vueltas durante unos minutos viendo el lugar detenidamente para ver si de esta forma me acostumbraba. Un día, después de terminar el servicio y aprovechando que ya casi todos se habían ido, me quedé charlando durante un rato con mi relevo y la operaria de limpieza, que en un punto de la conversación señaló la cámara de la morgue con el monitor y me dijo, mira, dejaron la puerta de las heladeras abiertas, ¿te animas a ir a cerrarla? Le respondí que sí, que no había ningún problema, aunque me daba mala espina. Había estado ahí decenas de veces y no era algo del otro mundo. Bajé, entré a la morgue, cerré las puertas de la heladera y para no quedar en medio de ellos como un miedoso, me puse a revisar que todo estuviera en orden. Al salir, cerré la puerta y revisé que todo el depósito de la morgue estuviese cerrado. Agarré el picaporte y lo giré. La puerta no abrió, ya que estaba con llave. Me recuerda una historia que nos acaban de contar por acá.
Antes de que pudiera soltarlo, del otro lado se escucharon 3 golpes seguidos sobre la madera que hicieron vibrar la puerta. Mi reacción fue subir corriendo las escaleras en medio de un segundo grito donde, bueno, por acá no le entiendo muy bien qué fue lo que escribió. Según lo que dice, fue un maderazo lo que tiró. Ok. Sí, fue un maderazo. Pensando que de alguna u otra manera habían golpeado la puerta y la habían logrado abrir. Obviamente sentí que algo me estaba siguiendo. El de operario y el de limpieza seguían sentados en el escritorio cuando llegué y sin haberse enterado de nada. Le conté lo que me había pasado, nos reímos un poco y quedó ahí, ya que no daba para seguir hablando del tema con mi compañero, que ahora tenía la cara de risa y yo estaba todavía muerto del miedo. Desde ahí y desde ese día bajaba al subsuelo y miraba la puerta de la morgue de reojo. Le había perdido toda la confianza y estaba listo para irme corriendo de cualquier manera si veo que algo se mueve. Claro, de hecho en la morgue hay muchos temas. Bueno, aquí nos están saludando muchachos en el grupo, en el Facebook. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando. Y bueno, mientras Alejandro mira ahí en el Facebook la gente que nos saluda, entre ellos Marcelo. Claro que sí, por acá nos dicen saludos desde Valles, mitos y leyendas del Valle, Sí. programa paranormal muy interesante que trata esos mitos y leyendas. También saludamos a Julia Beltramelli, nos dice por acá Alejandro Wagneres, saludo desde Argentina, desde Rioja. También le damos el saludito muy especial a Marcela Villarruel, que nos dice hola, buenas noches. Hola Adri. También por acá le damos el saludito muy especial a Armando Resenitz, que dice saludos desde la ciudad de Juárez, Chihuahua, en México. De igual manera saludamos a Ofir Soler Muñoz, a Antonio TG, que nos dice buenas noches gente, saludos desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Y por último el saludito muy especial para Marcelo, que pues siempre ha estado pendiente y nos envía esos aportes. Claro que sí. Entonces, retomando el tema de las morgues y de los lugares, de hecho la piscina de la Universidad del Quindío, aquí en el Quindío, en Colombia, tiene muchas historias. Muchos de los topógrafos y este tipo de muchachos que tienen que aprender a hacer mediciones y todo, los llevaban antes a las piscinas donde colocan en fórmula los cadáveres y los tienen ahí. Eso es como una piscina. Y de hecho a mí me tocó una vez colaborar con las medidas de las piscinas y todo ese tema para los topógrafos empiecen a manejar, es que medidas. En una de esas nosotros ya habíamos terminado lo de nosotros salimos y como a la media hora salió un man corriendo gritando que él había escuchado que le tocaron el hombro y él dijo no moleste que estoy midiendo. Entonces que le tocaron el hombro Alejo y le dicen Sí. es tiempo de que se vaya de aquí. Y el man voltea a mirar. Y no había nadie. Ese man salió gritando como loco. Claro, todo el mundo se percató. Algunos se rieron, otros Sí, claro. nos incomodamos por el suceso. Pero pues en realidad el pelado tenía una sensibilidad muy alta y él veía cosas. Muchos decían que tenía un problema psicológico o mental. Pero pues una piscina donde hay muertos, donde hay personas que no saben la presencia de esos cuerpos, pues uno que va a saber si de pronto sí estaban buscando ayuda o le dijeron que era el momento que se fuera, que no los molestara. ¿Sí? Uh-huh. Entonces son temas e historias que van apareciendo y pues a mí me tocó medir esas piscinas y el olor a formol es una cosa muy bárbara. Eso se le Es mete y penetra en los terrible. ojos, se le pone uno los ojos llorosos, uy no, una cosa bárbara. Entonces son historias que van sucediendo y que van pasando. Un saludo para ese señor Víctor Hugo, creo que se llamaba, el topógrafo con el que fui alguna vez a medir las piscinas de la Universidad del Quindío. Pero sí, a uno lo llevan a veces a lugares y las morgues tienen muchas situaciones. A veces los muertos se sientan, pero es por los gases que tienen. A veces hay unos fenómenos más físicos y normales de los cuerpos que lo mismo paranormal, ¿no? Entonces hay que entender muchos de esos temas. Por acá nos envían otra historia, Arlex, que Nos dice lo quedan 2 siguiente. minutos para llegar a los 56. En mi casa de la infancia, que era un edificio en el piso de arriba de nosotros, no vivía nadie y siempre a cierta hora se escuchaban pasos fuertes. Eso era después de las 11 de la tarde y este edificio, para que aquellos que estén en Armenia sepan, queda diagonal a la antigua alcaldía en Armenia.
Y otra historia, iba para mi trabajo en ese entonces. Justo antes de pasar por el cruce, yo miré para ambos lados y no veía ningún vehículo. Luego, al instante, algo me dijo que no cruzara y esperé, cuando de la nada apareció una moto en contravía y un taxi que venía por su vía. Se estrellaron y esto fue en la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío. Mira, pues, en toda la 14. Hugo Ernesto Arias dice, algo así me pasó, pero yo estaba en el Sena Agropecuario. Vea pues. Y última historia que nos llega a través de nuestro WhatsApp, recuerden, Sí. habilitado en nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Escuche esta historia, Arlex. Cuando tenía 9 años, había invitado a unos amigos a dormir en mi casa. La habíamos pasado re bien hasta que luego nos tocó que dormir. En mi cuarto habían 3 colchones, uno en el piso para mis amigos y otro que estaba al frente mío pegado a la pared. Ese era el de mi mejor amigo. Nos quedamos hablando un rato, pero eventualmente unos ya se iban durmiendo. Yo fui el último en dormirme. Me quedé leyendo la revista de B.G. King, cuando de repente, enfrente de mí, veo una sombra delgada agachándose, esto reflejado en la pared, que parecía estar tocando a mi amigo. Más o menos 3 segundos duró hasta que desapareció como si nunca hubiese estado ahí. Quería avisarle a mis viejos, pero tenía miedo de que si me movía iba a volver a aparecer esa sombra, así que me quedé quieto. Muerto del susto, me demoré casi 20 minutos para dormirme. A la mañana siguiente le conté a todos y obviamente no me creyeron, excepto mi mejor amigo, que incluso él me dijo que había sentido que lo tocaron. Pero pues era obvio. Me lo dijo de joda en su tono de voz. En ese momento suena el teléfono y va mi mamá a contestar. Me acuerdo que estábamos jugando el primer juego del Lego Star Wars para PlayStation 2. Mi mamá se acercó a mi mejor amigo y le dijo que iba a tener que irse a casa temprano hoy, porque allá lo estaban esperando. Me pareció muy raro porque sabía que habíamos quedado no solamente para dormir, sino para almorzar. Cuando volvió mi mamá de llevarlo, le pregunté que qué había pasado. Ella en voz muy baja me dijo que la mamá de mi mejor amigo la había llamado porque su abuelo había fallecido la noche anterior. Sí, a veces es despedirse. Simplemente es. Vienen a despedirse. Ajá. Bueno, llegamos al minuto 56 de este programa, Alejandro. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de algunos fenómenos que están inmersos o están ahí dentro de toda esta Que la historia, pareidolia, que las psicofonías. que a veces nos toca entenderlo más bien con ejemplos, porque simplemente los ejemplos nos quedan más claros y nos arraigan la historia. Entonces la idea de esto es que ustedes se lleven esta noche para sus casas la tranquilidad de que si hay un fenómeno hay que meterle un poquito de lógica, la lógica primero sobre las cosas, porque si usted se llena de miedo, pues el miedo también lo puede ocasionar a hacer fallas, a tener fallos y ocasionar un accidente, ¿sí? Si yo tengo mucho miedo puedo salir corriendo y me puedo tropezar y desnucar, robarme por la escalera, o sea, siendo pues ya al nivel trágico, ¿no? Pero un miedo sí puede ocasionar muchas cosas que en realidad pueden ocasionar una tragedia. Una tragedia. Entonces nos despedimos. Yo soy Arlex Parra, Arlex09 en redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en los diferentes espacios. Y para la gente de Suldemaida 106.9, 98.9 Latina, 98.1 Latina, y a las emisoras aliadas, Plus Más Radio, Fusión Radio, Emisora Energía, Tano Radio y todos los demás, pues agradecerles mil y mil gracias. Alejandro, usted queda en la despedida de este programa. Claro que sí, Arlex. De hecho, hoy traíamos también un fenómeno visual muy importante que es el poltergeist. Es un tema que todos conocemos, hemos escuchado en algún momento, pero al ser tan amplio y haber tantas historias sobre los mismos, les dejamos aquí el datico. Poltergeist la próxima semana para que se conecten con Gritos del Más Allá. No siendo más, les deseamos una excelente noche y si tienen historias, recuerden que nuestro WhatsApp está 24/7 disponible para ustedes. Y como lo dice nuestra mascota, que la oscuridad no invada su hogar. Fusión Radio. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra.